noticia el estrecho, nuevamente es noticia la guerra y además, por supuesto, la OTAN en el medio de todo esto. Ezequiel, muchas gracias por estar. Así es, gracias a vos, Juan. Buen día, Ile, Toby, ¿cómo estamos? Buen día. En este viernes con forma de lunes, que no Es raro. Es un, sí. Nos confunde. Es un viernes raro. Nos confunde. Bueno, Juan, así es como lo mencionabas en la intro. Esta semana se dio en Ankara, una de las capitales de Turquía, la cumbre de la OTAN, que es la alianza del Atlántico Norte militar más importante y más grande del mundo, donde de vuelta Trump, que en algún momento advirtió que se iba a retirar porque no quería ser más parte de la OTAN, porque Estados Unidos no iba a financiar el declive militar del continente, volvió a hacerse presente en esta cumbre con, por supuesto, siendo muy fiel al estilo Trump, advertencias respecto a que, como título, si no aportaban el 5% del Producto Bruto Interno, los 32 miembros de la organización, al gasto militar de la OTAN, que básicamente es la composición mayoritaria de la organización, Estados Unidos de vuelta iba a retirarse, ¿no?, de la organización, habida cuenta de que el único que pone el 5% es el principal aportante desde el punto de vista militar, que son los Estados Unidos. ¿Una amenaza? ¿Otra amenaza? Es una amenaza, pero además de esa amenaza, otra de las cuestiones que tensionaron la cumbre fue el hecho de que Trump redobló la apuesta nuevamente por la cuestión de Groenlandia. Ahora que nosotros en algún momento acá lo hablamos, Dinamarca, la OTAN se conforma en el 49, post Segunda Guerra Mundial, a la vueltita nomás de la Segunda Guerra Mundial, había que contener el comunismo, el contexto histórico y geopolítico era otro. Dinamarca es uno de los países que funda la OTAN en el Acuerdo de Washington, obviamente como miembro también Estados Unidos, extracontinental, pero miembro al fin. De ahí para acá esto se convirtió en una especie de mecanismo de vinculación y de coerción, si querés, de Estados Unidos respecto a la política exterior de estos miembros de la organización. El tema es que ahora Trump vuelve sobre la cuestión de Groenlandia y advierte de que Estados Unidos va a hacer uso efectivo del territorio, ocupación efectiva del territorio. Y acá hay un tema que, bueno, Frederiksen, que es la premier danesa, la primera ministra de Dinamarca, advierte de que Dinamarca va a defender con todo su poderío militar la isla, pero acá hay un tema rápidamente, Juan. Hay un artículo, creo que es el artículo 5 de la Carta Magna de la OTAN, que dice que frente a la agresión militar recibida por alguno de sus miembros, el resto tiene la obligación de defenderlo, básicamente. Sí. Lo que no escribieron en aquel entonces es qué pasa cuando un miembro es atacado por otro miembro, porque en este caso Estados Unidos y Dinamarca son ambos miembros de la OTAN. Hay una tensión en torno a ese articulado que por supuesto a Trump le importa, imagínate, muy poco. Pero además, acá hay una cosa muy interesante desde el punto de vista del derecho internacional, porque Frederiksen convoca a los socios que estaban sentados en la misma mesa a decirles: no se olviden de que nosotros estamos hablando de la defensa de la soberanía territorial, de la autodeterminación de los pueblos, es decir, del habitante de Groenlandia, pero también de la extensión territorial. Y esto es interesante porque Trump dice, bueno, pero si hablamos de extensión territorial, Groenlandia está más cerca de Estados Unidos que del continente europeo, dice Trump. ¿Y cómo? En función de la estrategia de seguridad y defensa de Estados Unidos, cualquier injerencia o posible ataque contra el interés nacional de Estados Unidos, aún fuera de sus fronteras, es menester de que Estados Unidos intervenga. Trump dice, además voy a hacer la ocupación efectiva del territorio, porque de esa manera nadie me va a poder decir que estoy violando el derecho internacional. ¿Cuál es el argumento de Trump? Rápidamente y sencillo: la presencia mayoritaria de China en el Mar del Norte y en el Ártico, y por sobre todo la militarización de la Siberia rusa, que obviamente queda bastante cerca, y esto desata una alerta en el Pentágono y en Washington. El mismo Trump, para todos nosotros, debo reconocer, Ezequiel, ya la cuestión estaba zanjada entre Irán y Estados Unidos. Ya estaba zanjada, había un acuerdo de paz y todo iba encaminado hacia la solución. Había bajado el barril del dólar, habían ganado peso las acciones internacionales. Íbamos camino al champagne. Ya habíamos pasado la entrada del plato principal. El postre también, ya estábamos por levantar la copa, y de repente el mundo se entera nuevamente que estamos otra vez a un pasito de la guerra nada más. ¿Qué pasó? Pasó lo siguiente. Primero, hay que decirlo rápidamente porque lo mencionamos muchas veces acá. Estados Unidos
pierde en líneas generales esta disputa, que todavía no terminó, pero sobre todo la pierde porque el mundo pasó a tener arancelado un estrecho que antes no era arancelado, ¿no? El estrecho de Hormuz era de libre navegación, ahora no. Y a causa de lo que Estados Unidos dice que fue un supuesto bombardeo de las fuerzas iraníes de 2 buques de petroleros, creo que de bandera de Singapur o de Malasia, de alguno de esos 2 países, Estados Unidos ataca a Irán nuevamente porque dice que viola el memorándum de entendimiento vinculado a un proceso posterior de paz que nosotros hablamos acá. Era muy poco probable que sucediera porque además Israel nunca había cedido sus ataques. Lo llamativo de esto en el marco de la OTAN es que el secretario de la organización, un tal Rutte, que es holandés de Países Bajos, dice en plena conferencia que la organización está a favor de que Estados Unidos haya intervenido militarmente de nuevo contra Irán a partir de la violación al acuerdo de libre navegación del estrecho de Hormuz. Esto abre un interrogante, porque la realidad es que si me preguntás, pero las cancillerías de Alemania, Francia y los países que estaban sentados en la mesa, España, ¿no?, con un Pedro Sánchez del otro lado de la mirada de Trump, ¿realmente apoyan esta cuestión? Bueno, ahí hubo una discusión que no se documentó, porque muchas veces pasan estas cumbres que después no hay un documento oficial porque no se ponen de acuerdo, que sigue poniendo en tensión la mirada de la OTAN respecto a lo que está pasando en Medio Oriente, sobre todo de cara a lo que implique eso en términos de rebote y cuánto habilite a Rusia, sobre todo, a seguir militarizando la zona. Mientras que eso sucedía, Moscú estaba convenciendo a Lituania de que habilitara su espacio territorial para la instalación de bases de misiles de largo alcance. Más o menos los que entienden algo de esto, se sabe que cualquier misil de largo alcance, sobre todo de alguna potencia nuclear, bien puede contener el día de mañana una ojiva de alcance extracontinental. En el medio también Trump diciendo ya me cansé de negociar, no quiero negociar más. Nuevamente tensionando. Volvemos como en el juego de la oca, más o menos a una situación parecida a lo que fue el inicio de las conversaciones. Mira, voy a arriesgarme a no a pronosticar, sino a manifestar algo que he venido observando desde que comenzó todo esto. Yo creo que Trump está ganando tiempo sobre algo que perdió en términos territoriales y continentales en esa instancia, ¿no?, de lucha. Sobre todo para quedarse con la militarización de Medio Oriente como hasta ahora, pero también para ganar tiempo respecto a tomar algunas decisiones en relación a la injerencia definitiva que va a terminar de tener Estados Unidos en el continente americano, respecto a la idea de, no te digo una cosa similar, espejo, pero sí replicar algunos procesos que se fueron dando en Medio Oriente, sobre todo respecto a la militarización. Y esto es grave porque nos pega directamente a nosotros. ¿Por qué? Porque en las cartas del Pentágono y de los servicios de inteligencia norteamericanos hay una proyección en el cortísimo plazo, sobre todo si Trump no le va tan mal en las elecciones de noviembre, de conformar 2 enclaves militares navales, bases militares navales, en Ecuador y en Argentina. Recordemos que Estados Unidos tiene casi 130 bases a nivel mundial, desparramado por 50 países. En el continente, por más que uno pensara que fuera distinto, solamente Cuba, El Salvador y Honduras tienen bases militares permanentes, enclaves militares permanentes de Estados Unidos. Con Ecuador y Argentina se sumarían a este número. ¿Por qué decimos que esto es muy grave? Porque ya sabemos la injerencia que viene teniendo Israel, la injerencia que viene teniendo Peter Thiel y Alex Karp, que es su socio en relación a Palantir en Argentina, y porque hay una estrecha relación en todo esto, sobre todo si vos la vinculás con el Fondo Monetario Internacional, sí, ¿no? Digo, ¿quiénes son los países que más deuda tienen con el Fondo Monetario Internacional? Por lejos, casi 60.000 millones de dólares, Argentina. Y después, ¿quién viene? Ucrania, Egipto y algún otro país más que anda dando vuelta. Y el segundo en el continente americano es Ecuador. Los 2 países donde Estados Unidos está diciendo, porque ya está escrito, nosotros vamos a poner enclaves militares en la región y sobre todo en el sur del continente, entiéndase la Argentina. Te invito, si querés, Ezequiel, ya para la próxima charla, porque tocaste este tema que tiene que ver con la presencia extranjera en el país. Se va a empezar a debatir en días nada más la cuestión de tierras, la cuestión de la inviolabilidad de la propiedad privada, que entre otras cosas habilita a capitales internacionales a comprar la cantidad de suelo que se quiera. Estaba leyendo también por ahí que habilita para comprar suelo a los capitales internacionales, suelos de frontera, suelos que están contra la frontera, algo que antes estaba totalmente prohibido, y también
dejan un resquicio para que los estados puedan comprar también territorio en Argentina con acuerdo de los estados subnacionales. Es decir, si la provincia y la nación se ponen de acuerdo, un país como Estados Unidos podría comprar como país suelo en Argentina. Digo, esto en el marco de esto que vos estás diciendo, ¿no? Una presencia militar, pero además también una apertura a que cualquier capital extranjero pueda comprar suelo en Argentina en cantidad y en el lugar que quiera. No sé si es una cuestión que tiene que ver con las relaciones internacionales o con la cosa doméstica, pero me parece que sí. Atraviesa ambos aspectos, pero sobre todo atraviesa un acompañamiento del Congreso y de lo que entendemos hasta ahora se da en el marco de la Constitución y la democracia. Eso es todavía mucho más grave, Juan. Lo que vos estás hablando es lisa y llanamente, para todo el que está del otro lado, desmembrar el país. La autonomía de las provincias implica desmembrar el país. Cuando el Estado deja de ser nacional y es un Estado provincial con facultades de, entre otras cosas, venderle tierra a los extranjeros, es desmantelar la noción de soberanía estatal, pero también empezás a desintegrar el país. Para tomarlo como ejemplo, y recojo el guante para el viernes que viene, esto es lo que no está pasando en Bolivia. Porque en Bolivia quisieron hacer exactamente esto, con las tierras, con la ley de tierras de el MAS, allá por la mejor época de Evo. Digo, hay que trazar un paralelismo, porque nosotros lo venimos diciendo acá y advirtiendo acá, la inexistencia de política exterior argentina, porque hoy no tenemos una política exterior, las relaciones extremadamente carnales con el binomio Israel y Estados Unidos no es una política exterior, la Cancillería está desaparecida, tiene consecuencias gravísimas a futuro, y sobre todo si pasan por el Congreso como se está dando hasta ahora. Nos vemos, Ezequiel, entonces, con ese tema. Así es, que tengan un buen viernes. Ezequiel Escudero con nosotros.